con él los ojos, y unió con él lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Y cómo regresó? Viendo. Oramos al Señor. Damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Te pido, Dios mío, que me ayude, Señor, a predicar una palabra, Dios mío, conforme a tu voluntad. Guíame, Espíritu Santo, en esta interpretación, en esta palabra, en este enfoque que tú has puesto en mi corazón. Pero guíame tú, Señor amado, y mi humanidad sea quitada, y también el de la iglesia, para poder ver esto solo con ojos espirituales. Bendiga nuestro oír, porque ahí aumenta también nuestro creer. Señor, bendiga a la iglesia y a cada uno que está en este lugar. Ruego tu bendición. Una bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Glorifica al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Toma asiento, hermano. Bien, comenzamos con el mensaje. Existe un conflicto en el libro de Juan, un conflicto que a simple vista pareciera no tener sentido, pero al detenernos en la lectura podemos notar la gran cantidad de veces que aparece la palabra ver. Obviamente, el conflicto no está en que cómo se escribió el libro. Jamás, hermano, pondría en duda la escritura, hermano, cómo se ha diseñado. Pero podemos ver en el libro de Juan cómo el tema de ver ha sido interrumpido, hermano, ante la situación del creer. Entonces, en el Evangelio de Juan hay una lucha constante con el ver, con el mirar, más que otras cosas. De hecho, en todo el libro de Juan usted va a notar bastante estas palabras, y se vio, y se miró, o al mirar, o al ver. Y constantemente hace parte del capítulo y también de lo que es el libro completo. Entonces no es que la interpretación del Evangelio sea equivocada, para nada. No está equivocado, sino más bien es que pareciera que nosotros como iglesia no notamos algunas verdades que debiéramos aprender acerca de acontecimientos. Ahora quiero explicar que ver no es igual que fe. Mirar o ver no es igual al concepto de fe. Bendito el nombre de Dios. De hecho, hermano, todo lo que es ver entorpece bastante lo que es creer. Cuando hablamos creer es, hermano, una situación de fe. Cuando nosotros, hermano, colocamos el ver por delante, a veces estropeamos lo que es el creer y la fe en el Señor. De hecho, así lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera. La convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Entonces podemos entender, hermano, que ver al lado de la fe no es lo mismo. Y si digo más, constantemente, hermano, el ver entorpece la fe del cristiano. De hecho, el apóstol también escribe que nosotros no andamos por fe, que nosotros, hermano, andamos por fe y no por vista. Y no por vista. Sígame en esta palabra. Nosotros andamos por fe y no por vista. Entendiendo que la fe anula la intención de ver las cosas en el reino del Señor. Es decir, todo lo que nosotros construimos en calidad de creyente no se sostiene en lo que hemos visto, sino que se sostiene en lo que hemos creído, en la fe de creer que Dios ha hecho, hizo o hará. Mi alma alaba a Dios. Si nosotros como iglesia consideramos, hermano, el tema de ver y nos sostenimos en eso y construimos, hermano, un caminar sostenido en el creer, en el ver, solamente en el ver, estaremos, hermano, siendo errados en un momento, considerando que lo que vemos muchas veces no termina, hermano, engañando. Muchas veces lo que vemos nos termina a nosotros engañando. Santo el nombre de Dios.
¿Por qué? Porque no hay que, hermano, ser profeta, que hoy día el tiempo que estamos viviendo en un mundo de las apariencias. Exactamente eso, hermano. Estamos viviendo un mundo, incluso dentro del evangelio, donde la apariencia, hermanos, son mejores. Mejores que esperar, mejores en lo que no se ve, sino que todos quieren mostrar una imagen y ver en nosotros algo para que todos vean. Mi alma alaba al Señor. Aceptamos que vivimos en el mundo de las apariencias, en lo que aparenta ser, pero en realidad no lo es. Mira, hermano, lo que aparenta ser, y cuando lo vemos, pensamos que es, pero en realidad no es. Está muy lejos de lo que tiene que ser. Y lo que más causa hoy día relevancia en el mundo evangélico, hoy día, es hacer ver una vida que está feliz, una vida que está bien, una vida que está entera, completa, terminada, cuando por dentro no es eso. Y queremos, hermano, exponer algo que no somos. Mi alma alaba al Señor. Exponemos una felicidad para que todos vean algo que por dentro está muy lejos de la realidad. Bendito el nombre del Señor. Donde vemos vidas vacías, infelices, intranquilas y sobre todo lejos del amor del Señor. Es un problema porque muchas veces aquello que vemos termina confundiendo, hermano, y confundiendo en una gran realidad. Mire, vamos a la Biblia, Juan capítulo 12, versos 39 y 40. Juan en este relato se toma de un texto de Isaías capítulo 6, verso 10. Mi alma alaba a Dios. Juan se toma de Isaías en un texto diciendo, Juan, en el capítulo 12, verso 39. Por eso no podían creer. Mire, cuando hablamos de creer, usted automáticamente lo enlaza con el concepto de fe. Mi alma alaba a Dios. El concepto de fe, si es el concepto de creer. Juan dice, por eso no podían creer. Porque también dijo Isaías, se da cuenta. Y usted lo encuentra en Isaías capítulo 6, verso 10. Isaías dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mi alma alaba a Dios. Mire, si en un momento en casa, lo hace en casa claramente, si usted enlaza esta palabra con Isaías capítulo 6, versículo 10, Isaías habla de esto. Es lo mismo, Juan se toma literalmente lo que dice Isaías, porque Isaías habla de este texto. Si hacemos la conexión con lo que dice Juan, Juan en este texto hace una omisión, omite una palabra que la dice Isaías, pero Juan no la está diciendo. Omite la palabra del oír, porque el texto de Isaías comienza con el oír, pero Juan no lo involucra, comienza con el ver, que cegó los ojos. ¿Por qué hace esto? Porque Juan en su época, que ayer aprendimos nosotros algo importante en los relatos de los siervos que estaban predicando, que cada autor o cada personaje corresponde a una época, Y cuando Juan estaba escribiendo, hermano, o siendo inspirado en su época, él lo que más pudo ver en las multitudes y discípulos que oían bastante lo que el Señor podía hablar. Constantemente estaba el Señor enseñando y anunciando. Y entre ellos estaban constantemente las multitudes, los discípulos, los fariseos, que estaban haciendo constantemente oyendo, pero no estaban viendo quién estaba hablando. Siempre se concentraban más en oír a quien estaba hablando, de ver realmente quién era el que estaba hablando. Bendito el nombre de Dios. Porque está consciente Juan de que los discípulos, las multitudes tienen el problema con el ver y con el creer. Por la misma razón, el Señor dijo y hace esta pregunta: ¿quién creen que soy yo? ¿Se recuerda que en el momento los reúne? Dice el Señor a los discípulos: ¿quién creen que soy yo? Porque de pronto las personas se hacen una imagen equivocada y fabrican en su corazón a un Dios que solamente porque como lo ven, como lo miran, lo hacen parte en su corazón y se hacen una imagen equivocada de lo que Dios es. Mi alma alaba a Dios. Por eso que a veces el ver confunde bastante. Juan capítulo 4, verso 48 dice: entonces Jesús dijo: si no veréis señales y prodigios,
no creeréis. Mire, hermano. Juan dice, entonces, Jesús habla, si no veréis señales, y si no veréis prodigios, no creeréis. Mi alma alaba a Dios. Porque hoy día la iglesia comete el grave error de sostener la fe solamente en aquello que se ve. Hermano, estamos atendiendo, ¿cierto? Porque es un problema grave hoy día en la iglesia. Que la iglesia está sosteniendo su fe solamente en algo que pueda ver. Y mientras no vea eso que necesita ver, entonces no va a creer. ¿Y cuándo va a creer? Cuando vea con sus ojos lo que Dios está haciendo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan? Él dijo, si no veréis señales y prodigios, no creeréis. Mi alma alaba a Dios. Porque está, hermano, identificando el problema de la iglesia. La iglesia comete el error de sostener una fe solamente en aquello que se pueda ver. El problema es que cuando esas cosas, hermano, elementales que queremos ver un día no están. Cuando identificamos a Dios ahí, en eso que aparece, en eso que llegó, en eso que Dios dio. Y cuando sostenemos la fe solamente al mirar algo, el problema es cuando eso ya no está. Cuando eso desaparece. Cuando eso se destruye, se quiebra, se parte, se va. O se lo quitan. Juntamente al irse eso elemental o eso material, también se va anulando la fe en el corazón de aquel que un día creyó. Santo el nombre de Dios. La fe no se puede sostener en aquello que vemos. La fe no se puede sostener en aquello que podamos mirar. Esto es mucho más allá. Porque todo lo que vemos tiene fecha y término. Mi alma alaba a Dios. En cualquier momento se puede terminar lo que estamos viendo con nuestros ojos. Pero lo que podemos, cierto, entender y creer con fe pasa los límites humanos. Porque lo que Dios entrega y por fe recibimos es algo que permanece eternamente en nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que da Dios no envanece, lo que trae Dios no se acaba, lo que propone Dios, lo que bendice Dios no desaparece como un mueble, como un auto, como una casa, como algo material tangible. Santo el nombre del Señor. Y cuando nos acostumbramos a identificar, hermano, la bendición por lo que vemos, tenemos un grave error. En un momento habrá un problema. Por eso que dije en un comienzo que el ver trae conflicto en la iglesia. Y trajo un conflicto en la interpretación de Juan, porque Juan lo que más quería proponer era aumentar la fe. Pero por el ver de los discípulos, solamente el mirar de ellos se interponía en algo mucho más importante, que es creer. Mi alma alaba a Dios, es creer. Lo de Dios no se envanece, no se acaba, no se termina. Los elementos materiales, hermano, terrenales, un día están, otro día no están. Por eso que es imposible identificar la bendición de Dios con algo material. Aleluya. Y tenemos el concepto en decir, oh, el hermano está bendecido. Oh, esa familia está bendecida. Oh, la iglesia está bendecida. ¿Por qué? Porque hay una infraestructura que está hablando de algo, hermano, aleluya, que está creciendo. O un hogar que está bendecido, ¿cierto? Relacionándolo porque tiene hartas cosas, hermano, y comodidades. Pero la bendición es mucho más que algo material. La bendición es algo divino que está puesta ahí y permanece todos los días. Mi alma alaba a Dios. Porque no hay mejor bendición que dormir en paz, que dormir tranquilo, que dormir, hermano, cuidado, siendo cuidado por el Señor. Bendito el nombre de Dios. Por lo tanto, la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción de lo que no se ve. Mi alma alaba a Dios. Lamentablemente la gente sirve a Dios por lo que ha visto. Por lo que ha visto. Y mientras siga viendo, seguirá creyendo. Y mientras no vea, muchos toman otras decisiones. Bendito el nombre del Señor. Y el gran motivo que muchos no duran en las iglesias cuando llegan
cuando llegan a las iglesias, llegan con un concepto de ver algo, para quedarse y saber, oh, Dios está haciendo algo. Pero cuando ellos no ven lo que quisieron, cierto, ver, entonces, hermano, comienzan a claudicar y comienzan a mirar otras cosas para sentirse atraídos. Mi alma alaba al Señor para siempre. Lamentablemente, hermano, el fundamento cristiano no se sostiene en lo que vemos, sino que se sostiene en lo que creemos. Santo el nombre de Dios, hermano. Se sostiene en lo que el hombre y la mujer cree en este lugar. Santo el nombre de Dios. Pero ver siempre resulta un problema. El ver siempre resulta un problema. Juan 6, verso 14 lo dice. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Mire, este texto es tremendo, porque el Señor está multiplicando los 5 panes y 2 peces y los multiplica ante una gran multitud. Y la gran multitud y discípulos estaban viendo el gran acontecimiento que el Señor hizo. Pero cuando el Señor muestra, hermano, su poder y todos vieron lo que Él estaba haciendo, dice el relato, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, porque vieron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea que rápidamente levantaron la imagen del Señor. Solamente porque vieron. Y en base a lo que vieron, y en base a lo que miraron, quisieron coronarlo de inmediato. Pero como decía el pastor ayer Felipe, que versitos para Jesús dijo, el Señor no se le va y ni pierde rastro de nada. Porque en el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Porque solamente se dio cuenta que se entusiasmaron con lo que vieron, sin importar quién lo había hecho. Porque una vez os digo, no importa, hermano, aleluya, quién fue sanado. Lo más relevante es quién envió la sanidad. Alabado sea el nombre de Dios. Y no es tan relevante si hay manifestación. Lo más importante es quien envía la manifestación a su pueblo para que crea, se goce. Aleluya, santo el nombre del Señor. Entonces, hermano, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y querían hacerle rey, solamente porque se entusiasmaron por algo que vieron. Y se parece bastante a la iglesia del día de hoy. Porque hoy día hay un montón. No es un remanente, es una gran multitud que apenas alguien habla bonito, ya hermano lo sumergen, hermano, en gloria, lo sumergen en majestad, le dan todos los créditos, hermano, a esa persona que en un momento habló lindo la palabra del Señor. Porque está acostumbrado el hombre a hacer corona y entregar corona por lo que ven rápidamente sin conocer quién está provocando lo que tiene que provocar. Alabanza al nombre de Dios. Y es por esa razón que el Señor en el versículo 15 se aparta. No recibe su corona porque están haciendo algo solo porque se entusiasmaron por lo que vieron. Pero no quisieron darle honra ni gloria, aleluya, a la persona al creer y al saber y al conocer mucho más de ello. Porque al momento de conocer a Cristo y Él cierto daba la palabra, muchos terminaban retrocediendo. ¿Qué fue lo que pasó con Zaqueo? Cuando hace un tremendo esfuerzo Zaqueo por subir a ese árbol, que lo enseñé, entre 9 a 15 metros medía ese árbol, para que un pequeño en estatura, hermano, subiera a ese árbol. ¿A qué? A mirar, a ver, santo el nombre de Dios. Y el Señor, como sabe todas las cosas, se detuvo y le dice a Zaqueo, desciende, pero se había recién subido. Desciende, porque hoy mismo
estaré en tu casa, santo el nombre de Dios, enseñando a nuestro Señor Jesucristo que no debemos conformarnos en verlo, sino en tener una relación con el Señor y con el Rey de la Gloria. Santo el nombre de Dios para siempre. Y una vez más da señal Cristo que el reino se establece en la casa. Puede decirle, juntémonos en el templo. No. Desciende, que en este mismo día yo estaré en tu casa. Santo el nombre del Señor. Oh, bendito el nombre de Dios para siempre. No solamente ver, ya que el ver entorpece muchas veces el caminar del cristiano. Porque en este conflicto que narra Juan, cuando él quiere resaltar la fe, pero le cuesta identificar este punto porque continuamente se interrumpa con el ver de los discípulos y el ver de la multitud. Juan capítulo 20, verso 31. Pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mi alma alaba a Dios. Juan dice, pero estas palabras se han escrito para que creáis. El concepto de creer se liga inmediatamente al concepto de fe. Bendito el nombre de Dios. Anulando el mirar, anulando el ver. Cuando se resalta el creer, es solo para enfocar lo que es la fe. Y este mismo ejemplo sucede con nuestro amado hermano Tomás, Tomasito. Porque estando Tomás, hermano, y se le acercan los discípulos, dicen los discípulos, Tomás, hemos visto al Señor. Santo nombre de Dios. Hemos visto al Señor. Y él mismo les dice, si yo no viera, santo el nombre de Dios, hermano. Si yo no viera, santo el nombre de Dios, sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no creeré. Oiga, yo he visto gente balsa en la vida, pero este se pasó. Perdóneme la expresión, pero yo he visto gente balsa, gente batura, gente, hermano, que no tiene nombre, pero este me superó a todo en mi lista, a todo. Bendito el nombre del Señor. Él poniendo las condiciones para saber si podía creer o no podía creer. Si yo no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, entonces yo no voy a creer, porque no lo voy a ver. Luego dijo el Señor a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mi mano, y acerca tus manos y métela en mi costado. Entonces cuando Tomás tuvo esa experiencia, dice Tomás y responde y dijo, Señor mío y Dios mío, santo el nombre de Dios. Pero Jesús le dice, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Has creído? Porque solamente viste, me pudiste creer. Mas os digo, bienaventurados los que no vieron, pero estos creyeron, santo el nombre del Señor. Y eso también corresponde a la iglesia, que aquí ninguno ha visto una imagen de aquel que nos ha salvado o nos ha sanado, pero somos bienaventurados porque hemos creído con todo el corazón a aquel que no hemos visto. Alabado sea el nombre de Dios. Porque hasta el día de hoy no hemos visto ninguna imagen que se asemeje a lo que Dios hizo. Nada. Hasta el día de hoy no hemos visto ninguna señal clara que imagine, que vea, que pueda. No, ahí está el Señor.
No, hasta el día de hoy solamente lo hemos sentido. Santo el nombre de Dios, porque hemos creído. Porque la base bíblica, el fundamento bíblico no se sostiene en lo que veo, sino que se sostiene siempre en lo que yo creo. Santo el nombre de Dios, en lo que yo creo. Bendito su nombre. Como dijo Jesús a Marta, no te he dicho. ¿Qué cosa? Que si crees, no que si ves, que si crees, vas a ver la gloria del Señor. Primero dijo el creer y después viene el ver, porque no se podrá ver si primero no hay un creer, una fe, una convicción, una mirada, una esperanza de que Dios está con nosotros. Podremos ver en un momento sí y no. Sí y no. ¿Usted recuerda cuando los discípulos, hermanos, tomaron a un paralítico y abrieron el techo, cierto, de una casa y lo bajaron? Hicieron todo, hermano, un esfuerzo. No fue fácil, póngase en el texto. Yo le voy a decir, cuando usted lea un relato, póngase en el texto. Métase dentro del personaje. Porque a veces criticamos al joven rico que no siguió a Cristo. Porque la demanda es dejar todo, toda su riqueza. Usted póngase en el personaje del joven rico. Si a veces cuando llegamos a Cristo no teníamos ni una hilacha, pues nada. Era fácil convertirse al Señor, pero alguien que lo tenga todo y que tenga que dejar todo por Él, es difícil. Entonces, cuando estamos, hermanos, viendo el relato del hombre que estaban llevando al paralítico, cierto, arriba del techo, abrieron las latas, hermano, lo bajan. ¿Y qué dice el Señor? Mi alma alaba a Dios. Vete, que tu fe te ha salvado. ¿Cómo, pastor? Salvado. ¿Y no lo sanó? Si el Señor te llama a sus caminos y hay salvación y sanidad, gloria al Señor. No, gloria al Señor. Si Dios te llama a sus caminos y solo hay salvación para usted, también gloria al Señor para siempre. Porque el Señor presenta ahí, hermano, lo más relevante que Él puede causar en la vida de un ser humano es la sanidad, es la salvación. Alabanza al nombre de Dios, es la salvación para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Mi alma alaba a Dios para siempre. Y si en su misericordia Dios añade sanidad, más gloria al Señor. Pero si vamos a irnos así nomás nos vamos a la eternidad con Cristo Jesús, salvos por su gracia, salvos por su misericordia. Oh, santo el nombre de Dios, hermano. Voy terminando. Cortito. Estoy resfriado, hermano. Ando un bichito ahí, pero vamos nomás. ¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? ¿Por qué me viste, creíste? Una vez más entendemos el principio del Evangelio, que consiste en creer y no en ver. Si vuelvo ahora a Juan capítulo 9, para centrarme un poco en la historia, en el relato. Juan 9 es muy importante estudiarlo. No podría ahora, de verdad que no podría. Pero por misericordia de Dios lo entiendo, sí. Veremos algunos aspectos al comienzo. Para empezar, todos los ciegos que fueron sanados en la Biblia de los Evangelios, todos fueron a Jesús o lo llevaron a Jesús para ser sanado, menos este. Porque este no pidió ser sanado. Y esto interpreta bastante el plan de Dios de salvación. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el texto en el versículo 1? Que iba pasando el Señor y miró.
que el Señor en su línea de tiempo, en su asunto, hermano, cuando ve a alguien necesitado, Él se detiene, lo ve y hace misericordia. Una vez más contemplamos el amor y la voluntad de Dios con todos nosotros, porque así mismo fue con nosotros. Él se detuvo y nos miró. Y cuando nos vio, hace el milagro a nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Porque Él, hermano, Él nos vio primero. ¿Cuántos lo creen? Él nos vio, Él nos miró primero. No sabíamos de Él, pero sí Él sabía de nosotros. Alabe su nombre. No sabíamos de Él, pero Él sí sabía de nosotros. Bendito su nombre. Y Él iba pasando, se detuvo y miró. Aleluya. Al pasar vio a un hombre ciego, y el texto dice algo que quizás podemos decir, está de más, si lo importante es que estaba ciego. Pero la Biblia dice, estaba ciego de nacimiento. Otro punto que quiero enseñarle cuando lea la Biblia. Fíjese en los detalles. No por casualidad aporta el que escribe Juan que era de nacimiento. No es algo que es por algo. Mire, me llama la atención cuando en Génesis se habla de Saraí. Cuando Dios tiene un plan con ellos, llama a Abraham, llama a su esposa, dice que Saraí era estéril y dice textualmente y no podía tener hijo. ¿No le llama la atención el texto? Si es estéril, obviamente no podía tener hijo. Pero si el texto está diciendo que era estéril y no podía tener hijo, es que hay un motivo, que hay un porqué, hay una historia y hay un fundamento. Que después se lo digo. El miércoles para que encantó el miércoles. Bendito el nombre del Señor. Ahora, cuando la Biblia dice que el ciego era ciego de nacimiento, bendito el nombre del Señor, está, hermano, destacando que en la época habían dos enfermedades, hermano, condenadas, que estaban, cierto, arraigadas a una condenación, que era la esterilidad y el ciego de nacimiento. Eran dos hermanos que estaban ahí, puestas, con el prejuicio del castigo, que esas dos condiciones eran porque había un castigo eterno sobre aquella persona, de generación en generación. Y un poco extraño porque en Éxodo se habla del mal del pecado de generación en generación. Pero en Isaías, ahí se resuelve, hermano, este enredo, porque dice Isaías, hermano, que cada uno va a ser condenado por lo que peca en su corazón. Y aunque su padre sea borracho, y usted no quiera ser borracho, no lo va a hacer. Porque usted decidió en su corazón ser distinto. Santo el nombre del Señor para siempre. Y con Cristo, con mayor razón se va a poder, hermano, cambiar una vida de maldición. ¿Cuántos lo creen? Santo el nombre de Dios. Y de hecho, Jesucristo en su plan, hermano, enfocado en el reino, en las obras que Él tenía estipulada hacer, increíblemente, en el listado que Él tenía para poder sanar aquí en la tierra, el número 1 era el ciego. Porque cuando estaba Juan el Bautista encarcelado, ¿qué dice Juan el Bautista? Dígale al Señor, pregúntale a Él si es Él o tendremos que esperar a otro. ¿Se acuerda? Está Juan el Bautista encarcelado. Y es un ejemplo que a veces el ver no es suficiente. Porque Juan vio en la fila del bautismo al Cordero de Dios. Dios abrió el cielo, bajó la paloma. Juan vio cuando esa paloma se posó sobre el maestro. Juan vio, lo tuvo en sus brazos, lo bautizó, lo vio, lo miró ahí. Y después la agonía. Por eso que tenga usted cuidado, hermano, con lo que hace, con lo que dice. Porque a veces seremos probados de tal forma que a veces no vamos a creer lo que estamos viviendo. Pero Juan estaba en un momento encarcelado, viendo un momento muy difícil. Y todo lo que vio no era suficiente. Cuando manda a preguntar a los discípulos, díganle a los discípulos si Él es o tendremos que esperar a otro. Y cuando responde Cristo, ¿qué fue lo primero que dijo? Díganle a Juan que los ciegos ven
Porque en su primer lista de obras que él iba a hacer era sanar a los ciegos, sobre todo los de nacimiento, rompiendo patrones, rompiendo cadenas, rompiendo maldiciones, rompiendo historias, rompiendo tradiciones. Santo el nombre de Dios para siempre. El problema no es ese. El problema era que los discípulos estaban más ciegos que el ciego. Porque esa es la pregunta en el capítulo: ¿quién estaba más ciego? Bendito el nombre de Dios. Maestro, ¿quién pecó? Se refleja en la característica del ser humano aún dentro de la iglesia. Preocupado, ¿quién pecó? Y no preocupado de lo que Dios podía hacer. Porque así hay muchos. Preocupado de quién peca y quién no peca. No preocupado de lo que Dios puede hacer. ¿Qué dijo el Señor? Ninguna de las dos. Esto es solamente para que la obra de Dios sea manifiesta. La palabra obra significa, hermano, santo el nombre de Dios, ergón, que significa un difícil trabajo. Queriendo explicar que aunque sea un trabajo difícil, Dios lo va a hacer, Dios lo va a lograr y Dios lo va a realizar. Bendito el nombre de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y de pronto, hermano, va y llama al ciego. Mira, él no pidió ser sanado. Llamó al ciego. Vio que le faltaban los ojos. Y el Señor va, mira el barro y va a la bodega del Señor, porque ahí Él tiene en su bodega, tiene orejas, tiene riñones, tiene pulmones, tiene corazón. ¡Ay, santo el nombre de Dios! Y vio lo que le faltaba, y va el Señor, vio su bodega, vio sacar lo que faltaba, santo el nombre de Dios, y saca los ojos que le faltaba, y hace lodo, y toma los ojos, se los coloca, hermano, ahí. Ve a lavarte. Oh, santo el nombre de Dios. ¿Cuánto creen que Él tiene lo que a usted le hace falta? ¿O tiene que verlo? Le pone los ojos para que vea que a veces no solamente hay que tener ojos para poder ver, porque el ver no es un concepto bíblico, no es un fundamento para ser cristiano. Porque el ver no es cierto lo que establece como fundamento, como principio, aquel que va a seguir a Jesús. Porque después que Jesús hace el milagro, porque eso, hermano, hay que decirlo, por hermano. Miras en el texto, es un milagro extraordinario, por hermano. El Señor escupe, hermano, en el piso, hace un barro. Lo va a volver a repetir para ver si lo entiende y lo cree. Él va a la bodega, a su bodega. Porque Él tiene riñones, tiene pulmones, tiene, hermano, piernas, tiene pies, tiene manos, tiene ojos, tiene lo que le haga falta al hombre. El Señor lo tiene ahí en su bodega guardado, santo el nombre de Dios. Milagro extraordinario, hermano. Y esto es lo más sorprendente. Porque le preguntan al ciego, y ahora ex ciego. Porque dice que se fue a lavar, cierto, al estanque de Siloé. Regresó viendo. Pero este es el mensaje, que aún teniendo ojos a veces no podemos ver. Porque le preguntan, ¿quién te sanó? Y él responde, aquel Jesús. Literalmente. ¿Quién te sanó? Aquel Jesús. La palabra aquel en el griego se llama ekeinos. La palabra ekeinos, que es aquel, es para, cierto, pronunciar a alguien que está lejano. Porque la palabra alguien que está cercano. Al decir aquel, es alguien que está muy lejos. Increíblemente, le preguntan, hermano, ¿quién lo había sanado? Y aún habiendo un milagro en su propia vida, sigue mirando a Jesús como alguien muy lejano. Se parece a muchos también en este tiempo que han recibido hartas bendiciones de parte del Señor, y Dios sigue siendo un Dios lejano en sus corazones. Lejano, hermano, en sus corazones. Alabanza al nombre de Dios para siempre. Aún recibiendo la vista, recibiendo un milagro, sigue mirando al Señor como alguien que está muy lejos.
que una vez más da señal el concepto del evangelio, que el ver no es más importante que creer, y que la fe de la iglesia se fundamenta solamente en creer, en saber, en entender, en conocer mediante la fe quién es el Hijo del Señor. Santo el nombre de Dios para siempre. Mediante, hermano, la fe sabemos que Dios se hizo hombre, vino a esta tierra, murió por nosotros, se murió, ¿cierto? Entregó su vida. Santo el nombre de Dios, estando muerto 3 días, se levantó de los muertos, santo el nombre del Señor, y hoy habita junto a nosotros. Eso es creer, es el fundamento de la iglesia. ¿Cuál es? Que Él vino, Él murió, y al tercer día resucitó. Santo el nombre del Señor. Cuando usted ve, hermano, el capítulo completo, se va a dar cuenta que poco a poco comienza a ver lo que al principio no pudo teniendo ojos. Porque a veces la misma experiencia te va a ir mostrando claramente quién es aquel que te ayudó y te sanó. Aunque tristemente, aún tenemos, hermanos, en las filas del cristianismo a gente que fue sanada y Dios hizo un milagro en su vida, pero aún sigue siendo un Dios lejano. Si usted ha sido uno que Dios ha hecho un milagro y Dios ha hecho algo en su vida, no diga aquel. No siga mirando a Cristo como alguien que está muy lejos. No haga eso. Mira a Cristo como alguien que está muy cerca y sigue estando con nosotros. Porque lo que Israel, en la experiencia del Antiguo Testamento, lo que más ellos experimentaron fue ver. Ellos vieron con sus propios ojos cómo se abrió el Mar Rojo. Ellos con sus propios ojos vieron cómo los muros de Jericó se derrumbaron y Dios dio victoria. Ellos con sus propios ojos vieron caer maná del cielo, codornices. Ellos vieron los acontecimientos más increíbles en el Antiguo Testamento, pero aún así el ver no causó nada más que olvidarse de aquel que había provocado, hermano, todo eso en favor de ellos. Porque ahí hay un reflejo y un espejo que el ver no es suficiente, no es principio para creer en el Señor, sino que el creer, el tener fe, el saber que Él lo hará, no importa que lo vea o no lo vea, Dios lo va a hacer. Mi alma alaba a Dios para siempre. Porque aunque seamos la última generación, somos una generación bienaventurada. Porque entramos en aquella promesa de aquellos que bienaventurados los que creyeron, pero no vieron. Y quizá, como decía el siervo ayer, los que somos padres, quizás Dios tiene promesas para mi vida. Promesas guardadas para mí, quizás yo no la alcance a ver. Y no porque yo no la alcance a ver, Dios será un mentiroso. Los que vienen tras de mí lo verán. Y lo que yo no pude decir en esta tierra lo van a decir mis hijos. Santo el nombre de Dios. Lo que yo no puedo ver en esta tierra lo verán mis hijos. Mi alma alaba a Dios. Que Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue siendo grande. Y mis nietos. Y Dios sigue siendo, santo el nombre de Dios, increíble. Lo que no veo yo, lo verán los otros. Pero no porque yo no lo vea, no voy a creer. Cuando Israel vio todo lo que vio, de nada le sirvió. De nada. Vieron tanta cosa y nada le sirvió. Porque el concepto no es ver, el concepto es creer y después ver. ¿No te he visto que si crees, verás la gloria de Dios? El ciego comienza a tener una evolución extraordinaria. Se narran los versículos más adelante que le vuelven a preguntar 4 veces quién lo sanó. Y le preguntan, ya dime quién te sanó. Dice, aquel Jesús, que significa alguien que está lejos, ¿cierto? Lo entendemos eso. Después le preguntan por segunda vez. Dice, y lo preguntan en el templo. Lo llaman los fariseos. Era un mendigo, mira, era un mendigo.
En la calle le preguntan por primera vez quién es, después por segunda vez le preguntan en el templo, o sea, este ya había entrado a la iglesia ya. Santo nombre de Dios. Ya entró a la iglesia ya. Hoy dime, ¿quién te sanó? Y dice, un profeta. Mire, de aquel, ahora ya un profeta, porque la misma experiencia te va a ir mostrando realmente quién es aquel que nunca te ha dejado. Nunca te ha abandonado. La experiencia te va a enseñar y va a decir cuán grande Dios ha hecho cosas con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Por eso que la misma experiencia del pueblo decía quién era Dios. Y usted va a decirlo en su experiencia. Dios ha sido mi consuelo porque nunca me abandonó. Dios ha sido mi sanador porque cuando estaba enfermo, Él mismo me sanó. Él ha sido mi refugio. Él ha sido mi abogado. Cuando todos querían culparme, Él rescató mi caso, me salvó, me rescató, apeló por mi causa y me perdonó y me liberó. Santo el nombre de Dios. La experiencia va a decir. Y por tercera vez le dicen, ya pues dinos quién te hizo esto. Y el ex ciego responde, tanta pregunta, dice. ¿Acaso también queréis ser vosotros sus discípulos? ¿Acaso también, dijo? O sea que él se incorpora como un discípulo y mira a Jesús como maestro. Bendito el nombre de Dios. Le vuelven a decir, ¿no sabes que ese hombre que te sanó fue un pecador? Si es pecador, dijo, yo no lo sé. Lo que sí yo sé, que yo estaba ciego y ahora veo. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé lo que ustedes están diciendo de ese que está enseñando. Mi alma alaba a Dios. Yo no sé lo que ustedes están diciendo de aquel que me está pastoreando. Lo que yo sé, que Él, Dios lo usa y me sana y me ayuda, me fortalece. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y después le preguntan otra vez y lo expulsan del templo. Lo echan. Y por causa de la vida, aquí esto es profundo. Le dicen, aparece uno y dicen, hey, ¿quién te sanó? Un tal Jesús, dice. Y dice que usted, dice el Señor, el que hoy está frente a ti. Y cuando lo vio, cayó de rodillas, dice, y le adoró. Porque en todo el proceso, efectivamente en esa experiencia, recobró la vista. Cuando se enfrentó con Cristo Jesús, habiendo recibido en un momento la vista, no sabía que Él lo había sanado. Porque así a veces muchos hermanos están ciegos, incluso de la misma iglesia, ciegos, no ven. Solamente lo que ven son sus propios corazones, son sus propios proyectos, son sus propios hermanos ambiciones. No ven nada más que ellos mismos, nada más que sus propios corazones, tener solamente ellos la razón. Solamente ven en ellos la razón y nada más. Y no logran ver algo que Dios les puede mostrar. Bendito el nombre del Señor, porque no hay peor ciego de aquel que no quiera ver, ni peor sordo de aquel que no quiera oír. Santo el nombre de Dios para siempre. Pero finalmente pudo ver, no con sus ojos, con su alma. Terminando, en un momento los científicos querían investigar de dónde proviene la creación de la humanidad. Y tomaron un átomo y lo abren como partir un huevo. Cuando partieron el átomo, se dieron cuenta que ahí no había nada. La respuesta es la siguiente: porque hay cosas en la vida que solamente se pueden ver con ojos espirituales. Con ojos espirituales. Porque hubo otro ciego que fue sanado. Y le dicen, ya por favor, amor. Abre tus ojos, ¿qué es lo que estás viendo? Dijo un ciego. Veo puros árboles. Veo hombres como árboles. Bendito el nombre del Señor. Otra interrogante, tarea para la casa. ¿Por qué el ciego vio árboles que caminaban como personas? Bendito el nombre del Señor. Gracias, gracias.
Póngame la música, hija. Debemos fundamentar nuestro caminar con el concepto de creer y Dios hará. Pero si vivimos, hermano, manejando a Dios solamente lo que podamos ver, que si vemos lo hacemos, si vemos creemos o si vemos vamos, está equivocado. Se equivocó de iglesia, se equivocó de camino, se equivocó de llamado. Porque Dios fundamenta en los corazones y hace, hermano, desarrollar el asunto de la fe. El asunto de la fe. Y sé que muchos estamos aquí hoy día con cosas, hermano, y preguntas que aún no son respondidas. Y cosas que no hemos visto con nuestros ojos. Pero no significa que Dios no esté. Porque hay asuntos que solamente se pueden ver con ojos espirituales. Que si aún no lo ha visto. Y hay mucha gente que no abre sus ojos. Que no abre sus ojos en sus propias casas. Ven que Dios está, que no le falta nada, que Dios ha provisto, Dios ha ofrado. Dijo una vez una persona que a él le costaba tener experiencias con Dios porque no venía de la droga, no venía del alcohol, no venía de la calle, no venía de la casa y pensaba que solamente esas personas podrían tener una experiencia divina. Y no es así. Hay personas que nunca han cometido esos tipos de pecados. No lo han cometido. Se sienten más libres que otras cuando en el fondo han sido ciegos porque no han visto que aún así en sus propias casas Dios ha provisto. Dios ha sanado, Dios ha dado. Y no quieren ver realidades en sus propias casas de que Dios nunca se ha apartado. Cuando más dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Y no han mirado con ojos espirituales en su propia cama, en su propia casa, en su propio techo, que Dios nunca lo ha abandonado, que Dios siempre ha estado, porque hay cosas que se miran de forma espiritual. Póngase en pie, por favor. Yo le invito a humillarse, le invito a orar, a creer, a dejar de estar ciegos y a aumentar el creer en nuestras vidas, Señor amado. Una palabra que me ayuda a seguir, a avanzar. Una palabra que me ayuda, hermano, a ser un cristiano, a fundamentar mi vida en la fe. Ayúdame a creer, Señor, y le pido a la iglesia que me ayude a orar. Bendito su nombre. Vamos, humíllese ahí donde está, humille su corazón. Siempre a veces hay una ceguera que no deja ver, no deja ver, no deja ver. Dios siempre está. Dios está. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dios está ahí. Bendito su nombre, Dios mío. Aumenta su fe, Señor. Y junto a ella, Dios mío, dale esos pasos de fe que necesita. Tú lo puedes lograr. Aunque no vea nada, Señor, pero tú estás. Porque ya no espero ver, sino enséñame a creer, Señor amado. Si crees en el Señor Jesucristo, si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa van a ser salvos. Bendito tu nombre, Señor. Ayúdame a creerlo. Ayúdame a esperarlo. Bendice nuestras vidas, Señor. Aleluya. Bendiga, Dios mío. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor.
a no ser como aquella iglesia de la Odisea que habla Apocalipsis, que cuando el Señor la reprende, le dice: unge tus ojos con colirio. Porque la vio ciega, desventurada y vacía. Ciega porque en el espíritu nunca miró nada. Hay cosas espirituales que tienes que ver y Dios te va a mostrar más. El Señor aumenta nuestra fe. Dios mío, aumenta nuestra fe, Señor. Tú lo harás, Dios mío. Gracias, Señor. A no mirarte como un Dios lejano. Si tú has hecho todo por mí, Señor. A no mirarte como uno que está lejos y siempre ha estado cerca, Señor. Siempre ha estado cerca. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Palabra del Señor, que la entrego en esta noche a la iglesia, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.